Cuando yo paso por un proceso de depresión, yo creía que la depresión no existía. Yo siempre me consideré una persona fuerte, emocionalmente, psicológicamente. Yo me considero una persona fuerte. Pero un día me encuentro solo, después de haberme equivocado tanto, después de haber lastimado muchas personas, después de haber también pues, lastimado a mis padres. Pues, en medio de ese proceso de depresión donde yo me encuentro solo, busco de las drogas fuertes para salir de la depresión. Llegó el punto, hermano, donde yo me vi en un espejo y yo mismo me vi al espejo y me dije, ya te arruinaste la vida. Yo consideré que nunca iba a salir de ese problema. Y recorrí ese clama a mí, tal vez no supe cómo dirigirme al Señor, tal vez no supe cómo orar, pero Dios en su omnisciencia, Él estaba leyendo el clamor de mi corazón, el lenguaje de mi corazón. Él sabía que yo en ese momento, yo me estaba quebrantando. Caigo de rodillas y comienzo a llorar. Comienzo a llorar. Y el llanto ese ligero se convirtió en un llanto fuerte. En un llanto como si estuviera en un funeral. A gritos. ¡Ah! El Señor me estaba haciendo libre. Saludos a todo el pueblo de Dios, a la amada Iglesia de Cristo, a todos aquellos que han seguido este programa, Camino de Santidad Podcast. Estamos en un episodio más de su programa. Estamos bendecidos una vez más de parte del Señor, porque estamos aquí para compartir un testimonio de poder, donde el Señor ha obrado poderosamente. También quiero aprovechar para agradecer a todos aquellos que han seguido hasta este punto el programa. Ha sido de gran bendición escuchar a través de los comentarios, ver en los comentarios en redes sociales que el programa ha bendecido las vidas, ha edificado vidas y que nosotros creemos que Dios lo va a seguir haciendo. Amén. En esta hora, pues tenemos a un gran siervo de Dios, perteneciente a nuestra casa, Iglesia Corona de Gloria, y él pues viene con su testimonio a contarnos parte de lo que Dios ha hecho en su vida y cómo Dios lo ha levantado como un siervo en este tiempo donde sabemos se necesita que se levanten esos hombres fieles, firmes en el llamado de Dios. Pues está con nosotros nuestro hermano Luis Peraza. Dios lo bendiga poderosamente, siervo. Amén, amén. Amado hermano Alonso, Dios le bendiga de gran manera. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que estén viendo esta transmisión. Amada Iglesia, para mí es un honor muy grande estar aquí en este episodio de Camino de Santidad Podcast, compartiendo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Agradezco a mi Iglesia Corona de Gloria y a nuestro amado pastor José Rodríguez por la oportunidad. Para mí es un honor y espero que sea de gran bendición este testimonio. Amén, aleluya. Pues hermano, vamos a comenzar con este programa y pues a mí me gustaría escuchar primeramente quién es Luis Peraza, un poco de su infancia, un poco de quién es usted. Amén, hermano. Gracias, hermano Alonso. Pues Luis Peraza es un varón, siervo de Dios, amante de su palabra. Vengo de una familia, considero normal o tradicional, aquí en esta región. Soy el mayor de 4 hermanos. Mi madre, cuando me dio a luz, era pues prácticamente una niña. Ella tenía 15 años y mi padre tenía 19 años. Y pues nací y crecí pues en un entorno donde pues mis padres eran muy jóvenes, muy pequeños, tenían pues bastante inmadurez, pero yo sé que todo lo que sucedió en mi infancia fue porque Dios pues, así lo permitió, ¿verdad? Que sucediera de esa manera. Me tocó vivir pues un proceso de violencia intrafamiliar y de alcoholismo cuando mi padre, pues yo siendo muy pequeño, había pues ese alcoholismo y esa violencia intrafamiliar, la cual a mí de cierta manera me marcó
me marcó y me convirtió en una persona temerosa e insegura. Y con el tiempo, pues yo entendí que no era pues culpa de mi padre. Yo realmente pues amo a mis padres, amo mucho a mis padres y bendito Dios, los tengo y ellos saben que los amo mucho. Pero ese tiempo así fue, así transcurrió mi infancia. Yo crecí con la idea de nunca beber, de nunca tener... los problemas que yo miraba, llegué en cierto punto como a odiarlos. Sí. Yo decía, el día que yo sea grande yo no voy a beber, cuando yo crezca cuando tenga una esposa yo no la voy a golpear. Pero pues había pues una maldición generacional que tenía peso sobre nuestro apellido, ¿verdad? Sobre nuestras generaciones. Dice la palabra que la maldad de los padres visitará a los hijos hasta la cuarta generación de los que le aborrecen. Así es. Y yo pues no culpo a mi padre ni a mi madre, ¿verdad? De todo lo que pudo haber sucedido cuando yo fui pequeño, porque yo entiendo que pues que no fue culpa de ellos, tampoco ni culpa de sus padres, ni culpa de los abuelos. Si nos vamos buscando pues el origen de la maldad o dónde hubo ese quiebre, pues vamos a llegar hasta Adán y Eva. Así es. Entonces, pues tal vez ya no somos culpables de lo que sucedió, ¿verdad? En un pasado, pero sí somos responsables de las generaciones que están por venir. Así es. Es cuando venimos a Dios donde entendemos todo esto, Amén. Que es lo que pasa no solo en nuestra familia, sino que muchas familias alrededor del mundo pueden estar viviendo este tipo de procesos y muchas personas pueden no entender qué es lo que está pasando, pero todo viene a aterrizar a lo que nos enseña la palabra de Dios, que son maldiciones generacionales y como usted lo ha dicho, hermano, pues esas maldiciones visitan a los hijos a la tercera, cuarta generación. Y pues solamente en Cristo nosotros podemos encontrar una respuesta a lo que pasa, una respuesta y una solución. Pero dígame, hermano, en este proceso que usted vivió de joven, usted me dice que no, usted rechazaba por completo lo que veía en su casa, lo que veía en sus padres, pero en algún punto esto lo llegó a alcanzar usted llegó a manifestar este tipo de conductas, este tipo de carácter. Amén, claro que sí, hermano, claro que sí. Inclusive cuando yo tuve una relación la primera vez que yo le puse una mano encima, vinieron inmediatamente todas esas imágenes de cuando yo fui pequeño. Y me sentí tan miserable porque recordé que yo dije que yo jamás lo iba a hacer, que jamás lo haría, y estar en un hospital, hermano, para que ella recibiera atención médica. Realmente para mi vergüenza, pues de ahí me sacó el Señor. De esa situación, de esa ceguera, de esa maldición que alcanzó mi vida, pero bendito sea el Señor cuando tenemos un encuentro con Jesús. Sabemos que Él es el único que puede romper toda cadena, toda maldición, toda atadura. Las maldiciones generacionales se rompen. Así es. Solamente Él es el que trae libertad a los cautivos. Así es, hermano. Amén. Y yo he escuchado un poco de lo que usted nos ha testificado aquí en la iglesia, en diversos lugares donde ha contado su testimonio. Y usted tuvo un problema de adicciones, tuvo Así un problema con la droga. Cuéntenos un poco de esto, cómo fue el proceso antes de llegar a la droga, qué edad tenía, qué fue lo que vivió estando en ese proceso. Sí, yo comencé, hermano, a consumir alcohol a la edad de 14 años. A la edad de 14 años yo comienzo con un consumo de alcohol que yo desde el principio tuve problemas. Nunca fui de esa persona que me podía tomar una cerveza, dos. Siempre lo hacía sin tener un límite. Era hasta que me llenara o hasta que algo malo sucediera y tuviera que parar de beber. Desde muy joven conocí también las drogas, pero hasta cierto punto fui una persona, un joven, un adolescente funcional, siempre trabajé. Sí. No descuidé mis estudios,
soy profesionista, gracias a Dios. Pero estuvo siempre ese problema que me acarreaba muchas consecuencias tanto como laborales, personales, familiares. Me causaba vergüenza el decir que hice ayer o que me contaran, oye, si hiciste tal cosa. Y yo decía, cosas que en tu juicio no hicieras. Entonces vi una vida problemática en ese aspecto, a causa del alcohol, a causa de las drogas, pero hasta cierto punto yo consideraba que podía manejarlo, consideraba que no era un problema tan grave. Hasta que tuve un proceso de depresión. Cuando yo paso por un proceso de depresión, yo creía que la depresión no existía. Yo siempre me consideré una persona fuerte, emocionalmente, psicológicamente. Yo me consideraba una persona fuerte. Llegué a pensar que la depresión no existía, que era un invento de las personas para no hacer nada, que era una justificación de aquel que quería pasar todo el día tirado en su cama. Y dije, no, eso no es para mí, eso es de la gente de la gente débil, son inventos de la gente débil, ¿no? Sí. Pero un día me encuentro solo, después de haberme equivocado tanto, después de haber lastimado muchas personas, después de haber también pues lastimado a mis padres, porque en cierto modo ellos siempre tenían pues esa angustia, ¿verdad? De decir, ay, mi hijo va a beber o mi hijo anda mal. Entonces, en medio de ese proceso de depresión donde yo me encuentro solo, busco de las drogas fuertes para salir de la depresión. Y sí, salí de la depresión. Ahí en mi soledad yo comencé a consumir drogas fuertes. Salgo de la depresión, me olvido de los problemas, pero pues también me empiezo a olvidar del trabajo, me empiezo a olvidar de la familia, me empiezo a olvidar de mis compromisos, me empiezo a olvidar de mí mismo, empecé a alejarme de mis familiares, les sacaba la vuelta, los evadía, me aislaba, quería estar solo. Y llegó el punto, hermano, donde yo me vi en un espejo y yo mismo me vi al espejo y me dije, ya te arruinaste la vida. Yo consideré que nunca iba a salir de ese problema. Sí. Yo me miraba en una vida que ya oscura, que ya no tenía sentido. Pero pues bendito Dios, mis papás tomaron la decisión de internarme en un centro de rehabilitación, hermano. Sí. Lo digo con el corazón de que agradezco mucho esa decisión que ellos tuvieron. Me siento bendecido que en cierto punto tuve una familia que se preocupó por mí, porque pues en un tiempo yo no tuve ese problema así, de esa manera, ¿verdad? Entonces me internan en un centro de rehabilitación, pero yo estaba cegado. Yo me encontraba cegado, lejos de Dios, con un corazón muy endurecido. No sentía amor por nadie, hermano. Yo ya no sentía amor por nadie, no sentía amor por mí mismo. Empecé a tener un odio hacia mi familia porque dije, ¿por qué deciden por mí? No, en ese momento yo estaba ciego y yo no quería estar encerrado. Y no me gustaba la idea de que decidieran por mí. Ahora entiendo, hermano, que yo ya me encontraba atado. A mí el enemigo me tenía atado porque a través de la droga operan muchos espíritus. Sí. Muchos demonios operan a través de la droga. Se abren puertas. Se abren puertas tremendas a los demonios, a los espíritus, y empiezan a operar en tu vida. Entonces ya no solamente era la depresión, ya empezaron a venirme pues demonios de suicidio, de muerte. Y de tantas cosas feas, abrir puertas de pornografía y de cosas que van destruyendo tu espíritu. Así es. Entonces llego a ese centro de rehabilitación muy resentido. Yo no quería nada no quería nada ni con la rehabilitación, mucho menos con Dios, y no quería nada con mi familia. Yo lo único que quería era salir y me las iban a pagar, así decía yo. Ya que salga, voy a volver a lo mismo, voy a hacer lo mismo. Aunque usted, disculpa hermano, aunque usted veía que esa depresión, que esa condición de vida estaba destruyendo su vida, usted sentía ese resentimiento. O sea, su familia estaba haciendo un bien por usted
pero usted no veía eso, o sea, usted veía un resentimiento, usted veía un coraje, Así es. producto probablemente pues de esos mismos espíritus, de esos demonios que engañan la mente del hombre para que el hombre pueda por una parte ver que necesita la ayuda, que necesita salir de esa condición, pero por otra parte pues siente esa ira, siente ese odio, siente ese resentimiento contra aquellos que lo quieren ayudar. Sí, hermano, es que es algo muy fuerte, porque son ataduras invisibles. Así Te es. encuentras atado, te encuentras atado, son ataduras espirituales. Muchas veces yo dije, es la última vez que lo hago, ya no lo vuelvo a hacer. Tenía momentos de lucidez donde yo decía, esto no es para mí, a pesar de que yo no tenía a Dios en mi corazón, hubo momentos donde algo dentro de mí me hacía renunciar a ello. Había algo dentro de mí que yo decía, necesito cambiar, necesito dejarlo. Sí. No quería la ayuda de nadie, ¿verdad? Pero yo quería, necesito dejarlo, necesito hacerlo. Muchas veces tomé la droga y la tiré por la taza del baño y dije, esta es la última vez que lo hago. Y pasaban 2-3 días y lo volví a hacer. Lo volví a hacer, ya no era yo, era algo que me tenía atado. Así Había es. una cautividad tan fuerte que para mí era imposible salir de eso. Sí. Y yo miraba tantas personas que caían en ese consumo de drogas, en este caso en el cristal. Y yo decía, es que el que cae en eso ya no sale. Yo solo me declaraba en mi vida, es que de eso nadie sale y es imposible y está muy fuerte. Tengo un tío, hermano, que tiene más de 40 años en la droga. Y yo lo veo, yo digo, y le echan ganas y todo y no pueden salir de eso, ¿no? Entonces, dentro de mi resentimiento, dentro de mi coraje, dentro de esa ceguera espiritual, dentro de esa atadura, pararme todo el tiempo y decir, es que yo soy un alcohólico, soy un drogadicto. En los centros de rehabilitación tienes un tiempo donde tú compartes tu testimonio, cómo te has sentido, pero el saludo es, yo soy Luis Peraza, soy alcohólico y soy adicto. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, hermano, ya tú solamente te estás declarando, estás tomando una identidad de alcohólico y de adicto. Así es. Pero nosotros no nacimos alcohólicos, nosotros no nacimos adictos. Así es. Las circunstancias de la vida, el mismo enemigo, procesos que tuvimos que pasar, nos llevaron a ese punto, a caer en eso. Pero no nacimos adictos, no nacimos alcohólicos. Yo nací limpio cuando yo nací. Entonces, te orillan a tomar una identidad que no te pertenece. Pero cuando viene Cristo a tu vida, cuando tienes un encuentro con el Salvador, aquel que levantó a Lázaro de su tumba, tú ya no eres un alcohólico, no eres un adicto. Te hayas drogado lo que te hayas drogado, hayas bebido lo que tú hayas bebido. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú te conviertes en un hijo de Dios. Así es, y yo digo, yo soy Luis Peraza, soy un hijo de Dios. Yo no soy un adicto. Para testimonio lo puedo decir, yo fui un adicto. Y no me avergüenzo porque fue lo que Dios hizo en mi vida, fue lo que el Señor hizo fue en mi vida. lo que Dios permitió también en cierto punto para que usted pudiera llegar a conocerlo. Amén. Así es. Entonces, en el proceso en el que usted estaba drogándose, que usted estaba en el centro de rehabilitación, ¿dónde estaba Dios en ese punto? En ese punto, hermano, qué bueno que toca ese tema. Yo recuerdo que iban hermanos a ese lugar y llevaban la palabra, ponían alabanzas y oraban. Y yo los miraba y siempre iban y oraban por mí, declaraban palabras de bendición para mi vida. Pero yo estaba, hermano, con el corazón tan duro que yo llegué a un momento y que yo les decía que no oraran por mí. No. Cuando se acercaban a mí, yo les ponía la mano a los hermanos para que no oraran por mí. Y ¿Usted no creía en esas cosas? ¿Qué yo concepto no creía. tenía de Dios? Yo no creía que si una persona oraba por mí, yo iba a ser libre. Yo no creía. Entonces, para que suceda el milagro, tengo que creer. Entonces, si yo no creía en ese momento, pues difícilmente Dios iba a orar en mi vida, hermano. Pero, mire, dentro de todo, Dios siempre está obrando. A pesar de que yo no quería nada con el Señor, Dios ya estaba obrando. A mí me tocaba, hermano, sentarme en una mesa, donde siempre enfrente me quedaba, en la pared, en un muro, un texto bíblico. Decía Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todos los días tenía que leerlo. Fue el primer versículo de la Biblia que me aprendí de memoria sin entrar en Cristo. Yo ya me sabía Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todos los días me quedaba así de frente. Entonces, paso
ese proceso, ¿verdad? En ese lugar, salgo y a la vuelta de un par de semanas ya estaba igual. Estaba completamente igual, en la misma oscuridad, en el mismo pozo, sin esperanza, sin Cristo, hermano, en las tinieblas. Pero ahora peor, porque ya tenía yo deseos de quitarme la vida. Yo hasta ese punto donde estuve en mi primer encierro, yo nunca no tuve deseos de yo hacerme daño, de yo quitarme la vida. Entonces vuelvo a lo mismo y llegan a mí unos deseos de quitarme la vida. Donde yo me paraba había un accidente, había una sombra oscura, una sombra de muerte que donde yo me movía me perseguía. Donde yo estaba mataban a alguien, sucedió un accidente, empezaban a suceder desgracias. Todo lo que me rodeaba a mí eran desgracias, cosas malas, tragedias, todo lo malo. La muerte se movía conmigo, a donde yo me movía. Inclusive yo llegué a verla físicamente. A través del consumo de las drogas, yo ya comenzaba a ver lo espiritual, comencé a verlo con mi vista. Sí. Tal vez bajo el influjo de la droga, pero ahora que estoy en los caminos del Señor y para honra y gloria de mi Señor, me ha dado el discernimiento de espíritu, me ha permitido ver cosas espirituales con mis ojos. Yo digo, Señor, empecé yo a ver lo espiritual desde que anduve en lo malo, pero yo no miraba la mano de Dios obrando, yo miraba los espíritus que estaban sobre mí. Sí, porque en cierto punto la droga te hace tener una conexión con ese mundo espiritual. Amén. O sea, así como el Espíritu Santo nos hace entrar al reino de los cielos, amén, pues la droga tiene ese efecto de adentrarte al reino de las tinieblas. Al reino de las tinieblas, sí, hermano. Así es, entonces me encuentro yo en ese reino de las tinieblas, en esa oscuridad. Un día me encontraba yo, hermano, sentado en la pura esquina de una gasolinera, en la banqueta. La camioneta se me acababa de ponchar una llanta y le había dado a mi hermano. Y le dije, oye, échame la mano, tráeme un gato para levantar la llanta que ocupaba cambiar la refacción, ¿verdad? Entonces, en la espera de que llegaba, yo me senté en la banqueta, en la pura esquinita de la gasolinera. Y yo volteaba y miraba la camioneta y decía, ve, mueve la camioneta. O sea, había algo que me decía, mueve la camioneta. Y yo decía, no, pero pues no está estorbando. Aquí estoy sentado a gusto. Pero había algo insistente, ve, mueve la camioneta, mueve la camioneta, mueve la camioneta, mueve la camioneta. Y yo digo, pero si no está estorbando, ahorita la muevo ya que lleguen con el gato, dije. Pero fue tanto eso que me hablaba a mi mente, que me levanto, hermano. Cuando doy dos pasos, escucho un frenón de carro. Se estrella una camioneta en la banqueta donde yo estaba sentado. Se sube a la macetera y tumba hasta el espectacular de la gasolinera, el anuncio de gasolinera y del precio. Y yo volteo y me quedo así. No creía en Dios, pero dije, esto tuvo que hacer, esto solamente Dios lo pudo haber hecho. Digo, si ya la muerte la veo en todos lados, y si la tanta insistencia, levántate, me levanto, hermano, vive Jehová en cuya presencia estoy. Rayó la camioneta, estrelló contra la banqueta, tumba el anuncio, y en eso iba mi hermano con el gato. Y yo me encuentro todavía así viendo eso. Ya lo espiritual ya estaba algo despertándose en mí. Sí. Dije, Dios mío, ¿qué pasó? Sin creer en Dios, ¿no? Pero siempre en las situaciones de peligro clamamos a Dios. Entonces en eso llega mi hermano y le digo, si te dijera que yo estaba sentado ahí y en cuanto me levanté esa camioneta se estrelló, ¿me creyeras? Y me dijo, sí te creo. Pues eso sucedió. Estaba sentado y en cuanto me levanté se estrelló la camioneta. Pero nada me hizo pues salir de la oscuridad donde yo estaba, ¿no? Entonces vuelven a tomar la bendita y hermosa decisión de volverme a internar, hermano. La segunda vez. ¿Cuánto tiempo había pasado para esto, hermano? No había pasado ni el mes cuando ya estaba encerrado de vuelta. Pero ahora sí, con unos deseos de quitarme la vida, ahora sí con una depresión al 1000, ahora sí con un odio hacia todo y principalmente con un odio hacia mí. Me odiaba tanto, hermano, que yo decía, no, es que no merezco vivir. No merezco, o sea, no deseo ni merezco vivir, no quiero nada, con nada. Entonces llego a ese lugar y Dios, como siempre, orando, ¿verdad? El lugar era cristiano, hermano. Era un centro de rehabilitación cristiano. En el pasado no era cristiano. No era cristiano. Me llevan a un centro de rehabilitación cristiano ahí con mis hermanos de Yahweh Rafa. Y
Yahweh Rafael, el Señor es tu sanador. Sí. Y llego a ese lugar y estoy pues bien resentido, odiando a todos, no queriendo nada. Y yo les decía, yo no quiero nada, yo nomás vengo aquí a pasar los 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, hasta que se harte mi familia de tenerme encerrado. Pero yo no quiero nada, porque yo escuchaba que gritaban, amén, aleluya. Y me decían, hey, al tercer día tienes que entrar al culto. Y yo le dije, no, aquí me voy a quedar acostado, yo no quiero entrar. Aquí me quedo, no quiero nada con Dios. Soberbio. Sí, yo no quiero nada. Pero pues llegaron como tres gorilones, hermano, como de 2 metros. Y me dicen, tienes que entrar al culto. Y yo, pues bueno, voy a entrar, les dije, pero no creen que voy a andar diciendo amén ni esa cosa. Entonces voy, hermano, paso al culto, ¿no? Y me siento hasta atrás. Y me dice, no, usted se tiene que sentar adelante. Dice, santo Dios. Y ahí voy yo y me siento adelante, con las piernas cruzadas y los brazos cruzados y volteando para otro lado. Y ahí el hermano gozándose y alabando a Dios y soltando palabras. Y yo con los brazos cruzados, hermano, no quería saber nada. Nada, dije, no quiero nada con Dios. No quiero saber nada, no me vengan con eso porque Dios nunca ha estado conmigo, decía yo. O sea, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy pasando esto? Dios, en cierto punto, dije, mi vida fue diferente y ¿por qué Dios permitió que pasara esto? ¿Por qué fue así? ¿En qué momento? Entonces, pero hubo algo que detonó algo dentro de mí. Sí. Llegó un hermano a predicar y dijo, y así dice el Señor, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y dije, lo mismo que estaba escrito en la pared. Fíjese cómo obra el Señor. Lo que estaba escrito en aquella pared, clama a mí, yo te responderé. Santo. Entonces, viene otro predicador al siguiente día y entre su prédica, clama a mí, yo te responderé. Y ya empezaba a parar oreja yo. Clama a mí, yo te responderé. Dije, no, dije, estos están dije, todos vienen a hablar de lo mismo. Dije. Y la palabra era para mí porque el Señor sabía que yo conocía ese versículo. Sí. Clama a mí, yo te responderé. Pero ¿cómo iba a clamar yo si estaba lleno de odio, de ira, de resentimiento? Entonces, llegó el momento en que me permites orar por ti, me dijo un hermano. Y a pesar de cómo me sentía yo, le dije, bueno, está bien. Y empezó a ministrar y orar. Y me dice, así dice el Señor, clama a mí, yo te responderé. Santo Dios, dije. En ese momento no dije de esa manera, ¿no? Pero dije, Dios, que no, dije, no. Esto no puede ser coincidencia ya. Ya es mucho y me están diciendo dice lo mismo y parece que se están poniendo de acuerdo. Y empecé a meditar, hermano. Empecé a meditar en esa palabra. Sí. Clama a mí, yo te responderé. Yo tenía una opresión tan grande en mi pecho, hermano. Yo sentía como un saco de cemento que aplastaba mi corazón. Sí. Para mí era imposible hasta respirar. Era una frustración, un resentimiento, un odio. Que yo dije, ¿cómo voy a clamar si yo no me siento bien para clamar? Pero es ahí donde el Señor opera, es donde el Señor se glorifica, es donde el Señor se manifiesta de la manera más poderosa. Te hace evidente a ti primero lo que no eres capaz de hacer tú por tu cuenta. Amén. Para Él venir y hacer las cosas a como Él lo hace, con milagros, con manifestaciones de su poder, para que solo así nosotros reconozcamos que fue obra de Él. Amén. Que fue algo que solo es para darle gloria a Él. Amén. Porque nosotros en nuestra capacidad nunca lo hubiésemos podido hacer. Jamás. Así es. Jamás. Entonces yo entré como en un conflicto. Después de haber aterrizado de que no era coincidencia. Yo llegué a un punto donde no era coincidencia, porque a pesar de que el Señor me había mostrado su misericordia al mostrarme cosas, al librarme de la muerte muchas veces, inclusive una vez, andando borracho, drogado, una camioneta me atropelló, yo mismo me metí abajo y la camioneta se le botó el cambio y las llantas me pasaron entre el pecho y el cuello. Sí. Y no me pasó nada, hermano. Y a mí los doctores dijeron, si crees en Dios, me dijo, no pudo haber sido otra cosa más que un milagro, porque lo que te pasó a ti era para que hubieras fallecido o de perdida haber quedado muy mal. No tienes nada. ¿De qué estás hecho? Sí. Hermano, ¿y nunca tuvo algún proceso donde lo hayan querido
matar o algo así. Sí, también me metí en problemas, me metí en muchos problemas. Y también me tocó vivir. Yo sé lo que se siente tener las armas apuntando en tu cabeza. Y no fue una vez, fueron muchas veces. Me metí en muchos problemas a causa del alcoholismo y de la drogadicción. Muchas veces. Y solamente fue la misericordia de Dios la que me tiene conmigo. No era porque usted anduviera en malos pasos. No porque anduvieran en sí en malos pasos, sino por meterme en problemas por el alcohol y la droga. Okay. Pero sí estuve, yo sé lo que se siente tener la pistola en tu cabeza, yo sé lo que se siente tener rifles apuntándote, yo sé cómo se escucha una bala pasándote cerca. Me tocó vivirlo, me tocó conocerlo. Pero fue a través de la manera en que yo estaba viviendo, sí, de meterme en problemas. Y ni eso lo acercó a Dios. Ni eso me acercó a Dios, ni eso me acercó a Dios. Entonces, después de haber recibido pues esa palabra y yo caer en cuenta de que no era coincidencia, de que algo estaba sucediendo, yo sentía en el pecho que mi pecho estaba a punto de explotar. Había un conflicto porque yo decía, me odio a mi familia, odio a todos. Empezó un conflicto dentro de mí, los odio porque todos deciden por mí, odio a todos, me odio a mí porque... Tenía rencor conmigo, con mi pasado, conmigo mismo, porque yo fui el culpable de todo, por mi culpa estoy así, pero yo nunca deseé vivir así, odio todo, no quiero nada, pero al mismo tiempo también me acuerdo que yo fui feliz. Al mismo tiempo, recuerdo que yo también he tenido tiempos felices. He tenido buenos tiempos, tuve tiempos felices, de trabajo, felicidad. Cuando nació mi hija, tengo una niña hermosa de 6 años, que todo eso venía a mi mente. Y yo dije, Señor, recurrí a ese clama a mí, yo te responderé. Sí. Tal vez no crea en ti, tal vez no tenga la fe suficiente como para que te manifiestes. No sé cómo orar, no sé cómo dirigirme a ti, pero lo único que te puedo decir es de que si tú me puedes ayudar, hazme un paro, le dije. Porque no quiero vivir, me odio, pero al mismo tiempo quiero otra oportunidad. No quiero nada con nadie, pero al mismo tiempo lo quiero todo. O me das una oportunidad, o me quitas esto que siento, o quítame la vida. Tú tienes el poder. Si tú tienes el poder, quítame la vida, o dame otra oportunidad y quítame esto que estoy sintiendo. Y recorrí ese clama a mí, tal vez no supe cómo dirigirme al Señor, tal vez no supe cómo orar, pero Dios en su omnisciencia, Él estaba leyendo el clamor de mi corazón, el lenguaje de mi corazón. Él sabía que yo en ese momento, yo me estaba quebrantando. Yo comencé a quebrantarme, yo derramé el alma, le dije, no puedo más. Fue la primera vez que yo le dije, Señor, no puedo más, si existes, ayúdame, o quítame la vida, porque ya no puedo. Y en ese reclamo, en ese reto que yo le hice al Señor, caigo de rodillas y comienzo a llorar despacito. Comienzo a llorar. Y el llanto ese ligero se convirtió en un llanto fuerte. En un llanto como si estuviera en un funeral. A gritos. ¡Ah! El Señor me estaba haciendo libre. El Señor me estaba haciendo libre en ese momento porque yo arrebaté esa palabra. Santo Dios. Amén. Que me estuvo siguiendo desde el primer día, hermano. Amén. Así es. Esa palabra me siguió. El Señor siempre tuvo cuidado de mí. El Señor siempre estuvo conmigo a pesar de que yo sentía que estaba solo. Él ya estaba cuidándome, Él ya estaba preparándome para ese encuentro que iba a tener con Él. Entonces el Señor solamente necesitaba un clamor. Ese es el poder del clamor. Cuando tú clamas con el corazón y le dices, Señor, no puedo más, hazlo tú porque yo no puedo. El Señor se manifiesta de una manera poderosa. Entonces comienzo a llorar y comienzo a quebrantarme. Yo sé que en ese momento me estaba liberando de todo. Y viene a mi hermano algo sobrenatural porque yo lo sentí físicamente. Empecé a sentir caliente mi cabeza, mi cerebro, pero algo caliente fuerte. Sí. Entonces sentí yo que ese calor que estaba en mi cabeza descendió y se me quedó en el pecho. Y eso caliente me apretaba el corazón. Yo sentía como unas manos enormes, calientes, que apretaban mi corazón. Ablandaban. Era cuando el Señor me estaba mudando de corazón. En ese momento el Señor me mudó en un nuevo hombre. El Señor quitó mi corazón de piedra y me puso un corazón de carne.
En ese momento el Señor hizo el milagro. ¿Y cómo fue? O sea, me imagino que estaban en el medio del culto, en el centro de rehabilitación, y los demás, ¿qué veían? ¿Qué decían? ¿No? Estaba solo, hermano. Después de salir del culto, yo me bajé a la parte de la planta baja, había como un lavadero. Había como un lavadero y ahí fue donde yo comencé pues, Con esa experiencia. con esa experiencia sobrenatural, con ese encuentro que tuve yo con el Señor, con esa manifestación sobrenatural. Y cuando estoy abajo ya se empiezan a asomar, ¿qué pasó? Porque empiezan a escuchar los gritos. Sí. Hermano, cuando salgo de ese éxtasis, que me duró no sé cuánto tiempo me habrá durado, pero yo lo disfruté tanto, ese calor que me arropó, eso que abrazó mi corazón, que cuando me levanto de ese lugar, subo brincando por todo el lugar. Me paro yo y comienzo a gritar y brincar, y grito, Dios existe, Dios existe, Dios existe, Dios existe, como un loco, hermano. Era tanto el gozo, era tanto el júbilo, era tanto... la euforia que tenía ese momento yo de decir, Dios existe, Dios me escuchó, clama a mí. Yo sé que si clamaba, y yo dije, cierto, si tú le clamas, el Señor te va a responder, porque a mí me respondió. A mí nadie me va a contar de los milagros del Señor, de lo sobrenatural, de la manera sobrenatural y poderosa que Él opera en la vida de las personas. Cuando tú tienes un corazón, dice el Salmo, un corazón contrito y humillado, tú no lo rechazas jamás. El Señor no se complace en sacrificios ni en holocaustos. El corazón, el espíritu quebrantado, esos sacrificios el Señor no los rechaza, hermano. Entonces cuando ese quebranto, y yo me paro y comienzo a gritar y dije, Dios existe, Dios existe. Yo no sé, pero yo quiero decirle a todos que Dios existe. Sí. Que no es un cuento para que te portes bien, ni algo inventado para que andes en buenos pasos. No, Dios existe porque Dios es el creador. Así y Dios es el redentor. Así es. Entonces, hermano, me entró un hambre, una sed de decir, yo no sé, pero yo quiero saber quién es Dios, quiero conocer de Dios. Ahora ya sé que Dios existe, yo sé que Dios es real, ya lo hizo, ya lo manifestó, ya me dio una muestra. Hermano, ese peso, esa opresión que tenía, se fue. Hay personas que dicen, no, que sí, poco a poco vas a cambiar y que si le echas ganas. Yo conozco un Dios de poder que Él te cambia de la noche a la mañana, de un segundo a otro, Él te muda en otro hombre. Si a Él le place hacerlo. Yo no creo en el cambiar poco, yo creo en el Dios de los milagros, en el Dios que le da la vista a los ciegos, en el Dios que le da el oído al sordo, el que levanta al paralítico. Yo creo en el Dios que revive a los muertos. Yo creo en Jesús de Nazaret, hermano. Así es. Porque Él se manifestó en ese momento. Así es. Y lo hizo desde el momento en el que usted clamó, aunque no lo hizo con sus palabras físicamente, pero Dios escudriñó lo más profundo de su corazón. Dios sabía de lo que usted estaba necesitado, y el Señor, pues que es omnisciente, como usted lo dijo. Amén. Él vio eso en usted y fue lo que produjo ese milagro. Amén. Entonces, qué hermoso es ver también cómo el Espíritu Santo es el que entra en nuestras vidas, el que nos da esa convicción para que nosotros creamos tan fielmente, tan firmemente cuán real es Dios. Porque yo también, parte de mi proceso, lo que el Espíritu Santo hizo fue eso, fue hacerme consciente de cuán real era el Dios. Yo también, cuando tuve esa experiencia con Dios donde vi su mano obrar, donde vi cómo Él me libertaba, cómo Él me hacía libre de espíritus malos, de demonios. Amén. O sea, yo vi eso y dije yo, Dios es real. O sea, Dios, yo sé que los católicos, yo sé que las religiones hablan de un Dios, pero el Dios que a nosotros se nos ha manifestado, el Dios vivo, es un Dios que sobrepasa leyes humanas, reglas, doctrinas. Amén. Es un Dios que tiene el poder para cambiar la mente, el corazón, para sacarte de las drogas, sacarte de la depresión, sacarte del odio. Y eso es lo hermoso del Señor al que estamos sirviendo en este momento. Amén, así es, hermano. Maravilloso, hermoso. Así es. En ese momento es cuando tú experimentas, después de tener ese encuentro con Jesús, pasar de las tinieblas a la luz y tener ese gozo de sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es. Se fue la ansiedad, se fue la angustia, el deseo de no vivir. Un deseo por vivir, un deseo por hacer las cosas bien, un deseo por gritarle al mundo que Dios existe, un deseo por gritarle al mundo que Él puede cambiar tu vida de un momento a otro. Yo quiero decirle a la amada audiencia que está viéndonos en este momento, que estás a un clamor de distancia de tu milagro.
Si tú tienes problemas de alcoholismo, de adicciones, de depresión, de alguna pérdida, del problema que tú estés atravesando, en el nombre poderoso de Jesús te digo, hermano, que estás a un clamor de distancia de tu milagro. Dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. Así es. Amén. Y hermano, ¿cómo vio usted a su familia después de este proceso, de esta experiencia? ¿O qué le decían ellos también de verlo ahora en esta condición, ya con el Señor dentro de su corazón? ¿Cómo fue esta parte? Santo Dios. Esa parte fue un poco chuca para un nuevo creyente como yo. En ese momento que tuve ese encuentro con el Señor, yo inmediatamente ando a la casa. Yo le hablé en la dirección y le dije, ayúdenme, necesito hablar a mi casa. Y eso, no, le digo, es que necesito que me traiga una Biblia. Yo no sé, le dije, yo sentí a Dios y yo conocí a Dios y yo necesito conocer de ese Dios. ¿Quién es? Porque es real. Y ahora sí necesito conocer su palabra. Y hablé a la casa y tráiganme una Biblia y me llevan una Biblia, hermano. Empecé a devorarme las escrituras, con un hambre, con una sed de conocer ese Dios vivo. Toda mi Biblia, hermano, está toda anotada, toda subrayada de todas las veces que Dios me ha hablado a través de su palabra. Sí. Mi Biblia está toda guerreada, está toda llena de anotaciones, de apuntes, sí, de todo lo que Dios trató conmigo estando ahí en ese lugar, de todo lo que Dios empezó a darme. Entonces, cuando llegó la primera visita, hermano, después de ahí que yo había tenido ese encuentro, ¿no? Ya bajo yo con mi Biblia en el brazo. Bajé con la Biblia y yo dije, esto no me lo puedo quedar, dije, tengo que compartírselo. Y en esa ocasión fue mi mamá y mi primo a verme. Fueron ellos dos. Y me ven que bajo con la Biblia bajo el brazo. Y me dicen, se voltean a ver y se dicen, pues más vale que esté loco de Dios y no de la droga. Y yo, hermano, pues, en ese celo de decir, ¿por qué dices eso? Empezó mi corazoncito a apachurrarse, porque me dijeron loco. Y ya me quedé seriecito, yo con la Biblia en la mano. Yo quería abrirla y mostrarle lo que Dios estaba haciendo y lo que decía la palabra. Y le dije, esta palabra es para ti. Quería decir, tenía tantas ganas de decirles eso. Entonces me quedo yo con la Biblia en las manos. Pero bendito el Señor que yo leí una palabra en esa ocasión. Y le dije a mi mamá. Estuve a punto de subirme, de dejarlos ahí sentados y dije, subirme. Dije, no le voy a decir nada. Pero el Señor puso las palabras perfectas en mí. Yo le dije a mi madre, madre, tal vez usted no lo crea o piense que es locura, le dije. Pero ¿de qué quiere que le hable? ¿De qué quiere que le platique? ¿Quiere que le platique de las drogas? ¿Quiere que le platique del mal camino, de las cosas de que yo hablaba antes? ¿Quiere que hable de la manera en que antes me expresaba? Yo lo único que le puedo decir que de lo que tengo le voy a hablar, le dije, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Mi mamá le cambió la risita que tenía de burlesca. Se le puso la cara seria, hermano. Y se le empezaron a salir las lágrimas. Y me dijo, hasta el último día de mi vida quiero verte así. Amén, aleluya. Lo que comenzó como una burla, ahí se manifestó el Señor a través de esa palabra que yo le dije, recién nuevo creyente, hermano. Y comenzaron a creer en lo que Dios estaba haciendo conmigo. De mi familia nadie, hermano, nadie estaba en los caminos del Señor, nadie se había convertido a Cristo. ¿Tenían una creencia religiosa católica o qué era lo que...? Practicaban un catolicismo, pero de ese de que voy de vez en cuando, no más que nada por costumbre y tradición que por fe o creencia. Entonces, a partir de ver lo que Dios estaba haciendo conmigo, llega mi hermana y comienzo a hablarle de la palabra y se convierte. Para cuando yo salgo del centro de rehabilitación, mi hermana ya estaba convertida. Aleluya. Ya se estaba congregando. Entonces se empezaron a añadir, empezó Dios, porque yo arrebaté una promesa. Yo todas las promesas que vienen en la Biblia, yo las arrebato para mí, porque el Señor dice que siendo salvo yo, iba a ser salvo yo y toda mi casa. Y yo empecé a declarar mi casa para Cristo. Y el Señor me lo concedió. Y el Señor me lo ha concedido. Empezó a llegar mi familia, empezaron a llegar mis hermanos, empezaron a llegar mis tíos. Empezó el Señor. Disculpe, hermano, usted tomó la luz y la colocó sobre la lámpara.
y la lámpara la puso sobre encima de la mesa, Amén. No la escondió debajo del almud, como dice la palabra. Amén, amén. Yo no me avergüenzo del evangelio, hermano. Así es. Yo donde me paro hablo del Señor. Yo donde me paro hablo de Dios. Porque yo sé que el Señor se glorifica, dice la palabra, hermano, en la primera carta de Pedro, versículo 2, capítulo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Y fue lo que hizo el Señor, llamarme de las tinieblas a la luz. Pero el Señor me llamó de las tinieblas a su luz admirable, no para vergüenza. El Señor me llamó para que yo anuncie las virtudes de aquel que nos amó. Así es. Para eso nos levantó el Señor. Es una encomienda que todos como cristianos recibimos desde el momento que creemos. Tenemos esa asignación, dar a conocer esas virtudes, dar a conocer esos, yo le llamo como características celestiales, espirituales, que manifiestan al Cristo dentro de nosotros. Amén, así es. Entonces, cuán importante es que cuando viene esa luz nosotros la demos a conocer, porque tanto puede ser nuestra familia, como pueden ser amigos, pueden ser conocidos, personas del trabajo, los que pueden ser testigos de esa luz y llegar a los pies del Señor. Amén. Así es. Entonces, bueno, viene su familia al Señor, están en un proceso en el que están conociendo, están teniendo sus experiencias con el Señor, me imagino. Sí. Pero, ¿qué es lo que usted, hermano Luis Peraza, qué es lo que usted está viviendo en el Señor? Yo he sido testigo de muchas palabras que el Señor le ha dado. Amén. El Señor, ahora con todo esto que estoy escuchando de parte de su testimonio, pues entiendo el porqué de sus procesos, por qué ha vivido todo lo que ha vivido. El Señor pues lo ha llamado a ser un predicador. Amén, así es. No es solamente alguien que está siendo llamado a la salvación, sino que está siendo escogido con un propósito, un llamado especial en el Señor. ¿Y cómo ha sido esto? ¿Qué es lo que Dios le ha hablado de este propósito? ¿Qué es lo que los profetas le han venido diciendo? Amén, hermano. Antes de entrar a lo que Dios está haciendo ahora en mi vida, o de todas las palabras que Dios ha traído a mi vida a través de los profetas, a través de visión y de revelación también que Él me ha dado, sí. Que me parece importante también comentar algo. Cuando yo salgo de ese lugar, y a pesar de que Dios empezó a orar de una manera bien poderosa y sobrenatural desde el primer día, el Señor me permitió equivocarme, hermano. No solo se cuenta lo bueno, también se cuenta lo que yo como hombre me equivoco. Sí. Dios me permitió que yo me equivocara. Entonces, a pesar de haber tenido ese encuentro sobrenatural con el Señor, a pesar de que desde ese momento ya se me estaban profetizando cosas grandes para mi vida, a pesar de ver el poder de Dios de una manera palpable, hermano, me tocó a mí orar dentro de ese lugar por personas que estaban enfermas y sanaran. Porque a Dios le plació usarme en ese momento. Sí. Me confía, hermano, y yo me equivoqué. Yo me equivoco, pienso que no era necesario estar congregado en cierto punto, porque fui a un lugar donde pues alguien me hizo una mala cara, o porque alguien no creyó en un adicto, que te sigan viendo como un drogadicto, a pesar de que Dios ya esté tratando contigo. Personas que puedan haber dicho, qué bueno pueda salir de un adicto. Pero yo hice caso a esas voces, en lugar de decir que también del Señor dijeron, qué bueno pueda salir de Jesús, hijo de José el carpintero. También de mí lo dijeron, qué bueno pueda salir de un adicto. Y Satanás, el enemigo, que el Señor lo reprenda, llegó a ponerme esa idea en la mente, sí, o sea, es cierto, a lo mejor tal vez fue emoción, qué bueno pueda salir de mí. Y ese descuido, hermano, me hizo volver
al lugar de donde Dios me había sacado. Pero ya no era lo mismo. Ya no era lo mismo. Ya no era el mismo Luis. Ya me había convertido yo en templo del Espíritu Santo. Tal vez el Espíritu estaba contristado, pero el Espíritu nunca se fue de mí. Ahí estaba, contristado, pero ahí estaba dentro de mí. Y un día me vi yo en una fiesta, hermano. En una fiesta, después de haber vuelto de donde Dios me había sacado. Comencé a ver, hermanos, a todos, divirtiéndose, bailando, brindando, disfrutando. Y yo me sentía tan miserable, me ponía a pensar en todo lo que Dios había hecho conmigo. Y verme en ese lugar más frío que un témpano de hielo. Y yo con una cerveza en la mano, hermano. Y en ese momento el Señor me llevó al Evangelio. Mientras yo analizaba, mientras yo miraba todo con tristeza, me llevó al Evangelio, hermano, y me recordó cuando el Señor inició su ministerio, que se mudó al mar de Galilea, Capernaum, a iniciar su ministerio, y llamó a Pedro y le dijo: ven, yo te haré pescador de hombres. Y después de Pedro haber visto pues las maravillas, los prodigios, los milagros, después de ver cojos, paralíticos levantarse, ciegos recobrar la vista, a su suegra recobrar la salud, ver a muertos resucitar, Pedro negó al Señor. Y así me estaba sintiendo yo en ese momento. Estaba pensando: soy como Pedro, estoy negando al Señor. Lo estoy negando después de todo lo que hizo. Pero también me recordó, ¿verdad?, que donde mismo el Señor lo había llamado, a ese mismo lugar fue el Señor y lo encontró. Allá estaba Pedro otra vez en el mar pescando, echando sus redes. Y hasta ese mismo lugar fue el Señor por él. Sí. El Señor no lo miraba como traidor. El Señor a mí tampoco no me miraba como traidor, no me miraba como adicto. A mí el Espíritu me estaba redarguyendo de una manera tan poderosa, hermano. Y me acordé, hermano, de que Pedro, a pesar de que él falló, el Señor volvió por él. Así es. Él siempre vuelve, hermano. Cuando su Espíritu te sella, a pesar de que tú te alejes, a pesar de que tú te enfríes, a pesar de que tú le falles, a pesar de que tú seas infiel, Él va a volver. Aunque tú regreses al mismo lugar donde Él te sacó, Él vuelve. Así es. Y Él volvió por mí ese lugar, ¿no? Él volvió por mí. Para esto, ¿cuánto tiempo había pasado después de que usted había tenido esa experiencia? Ya habían pasado meses. Ya habían pasado meses de que yo tuve ese encuentro con el Señor. Tuve ese descuido, volví a lo mismo, pero el Señor fue por mí. Sí. ¿Para esto ya iba a la iglesia? No, yo me había alejado del lugar donde estaba. Entonces yo al siguiente día vengo por una gloria. Yo dije: yo estoy en este lugar, yo no pertenezco aquí. Yo no pertenezco a este lugar. No sentía ya esa pertenencia, yo no pertenezco a este lugar. Entonces yo, desde ese momento dije: yo no quiero nada con esto, yo no pertenezco aquí. No siento lo que sentía. Y al otro día vengo a la iglesia y le digo a mi pastor que si cuando me bautizan. Le dije: ¿cuándo me bautizan? Y quiero todo ya con el Señor. Yo no quiero nada con el mundo, quiero todo con Dios. Y él me dijo, y la respuesta de él fue: ya. Ya, me dijo mi pastor José Rodríguez. Amén. Y pues bendito sea Dios, hermano. Amén, gloria a Dios. Tuve que conocer las tinieblas para valorar la luz. Así es. Dios me permitió conocer lo más oscuro, hermano, pero para que yo valorara la luz. Así es, le permitió sentir ese vacío, esa lejanía que muchas veces llegamos a experimentar cuando nos apartamos del Señor. Amén, así para es. Que, pues de cierta forma, usted ahora valore lo que es estar cerca de Él, que lo valore como un tesoro especial. Y sí, hermano, la verdad que muchos hemos vivido procesos así, de sequedad, de vacío, pero a mí lo que me llama la atención es cómo el Espíritu Santo, una vez que pone el sello, ya no te deja volver atrás. Y ya no te permite. Así es, y tú puedes ir al lugar que vayas, puedes volver atrás con las amistades que antes tú sentías satisfacción, que antes tú sentías pues una llenura, pero estando en esos momentos
ya no vas a sentir esa llenura. ¿Por qué? Porque el sello que el Espíritu Santo puso sobre ti es para que la llenura la encuentres solamente en Cristo, Amén, así solamente es. estando cerca del Señor. Y cuéntenos ahora sí, hermano, qué es lo que el Señor está haciendo en su vida, qué es lo que el Señor le ha hablado, Amén. porque yo puedo decir que he visto un aceleramiento de la palabra del Señor en usted. Amén, 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 así es, hermano. Cuando yo decido entregar por completo ya mi vida y mi voluntad a Dios, cuando ya dejaron de interesarme las cosas, inclusive las cosas materiales, mi vida, mi voluntad, todo lo que a mí me rodea depende de Dios nada más. Ya no vivo en esa angustia del que será o el que vendrá a mi vida, porque Dios ha sido tan fiel, pero tan fiel que todo lo que me ha prometido lo ha cumplido. Todo, hermano. Dice la palabra que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Yo podré mentir, yo podré arrepentirme, yo podré fallar, pero Dios no, Dios es fiel. Así. Y recibo una llamada, hermano. Recibo una llamada del centro de rehabilitación donde yo estuve. Recibo una llamada y me dicen que si puedo ir a compartir mi testimonio y a predicar la palabra. Entonces yo digo, santo Dios, y hablo con mi pastor y le comento, ¿sabe qué, pastor? Me hablaron del centro de rehabilitación que se puede ir a predicar. Y la respuesta de él fue muy hermosa. Me dijo, hijo, las puertas te las está abriendo Dios. Las puertas te las está abriendo Dios, y las puertas que Dios abre nadie las puede cerrar. Aleluya, hermano. Entonces acudo, comienzo a predicar la palabra de Dios en los centros de rehabilitación. Voy con el testimonio a flor de piel de lo que Dios está haciendo en mi vida, de dónde Dios me sacó, de qué se siente fallar, de qué se siente equivocarte, pero también de qué se siente su misericordia, su bondad y su gracia sobre ti. Que a pesar de siendo inmerecedores, Él nos levanta y Él nos usa, hermano. Nos usa para expandir su palabra. Y en esos lugares, hermano, el Señor me ha dado el honor, me ha dado la bendición, y todo sea para su honra y para su gloria. Que a través del testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, se han levantado varones de ese lugar que ya no han vuelto a caer en las drogas. Y que un día me dicen, hermano, me estoy congregando, ya me voy a bautizar, lo invito a mi bautizo. Vive Jehová, hermano, que ya he recibido 3 invitaciones de los muchachos de ese lugar, que salen y que buscan llenarse de Dios, y que el día que se bautizan me invitan al bautizo, y yo he ido, ¿no? Cuando he podido ir voy al bautizo, porque para mí es algo muy especial. Y como le comento ahorita, las puertas Dios las empieza a abrir y Dios las sigue abriendo. Cuando ya estás en una obediencia, en una fidelidad, Dios solo empieza a bendecirte, los cielos se abren y las puertas solas empiezan a abrir, Dios las abre. En la iglesia donde se congrega mi hermano, se llama mi hermano Jesús Leiva, aprovecho para saludarlo, sabe que lo amo mucho, y a la pastora Aida y José Luis, me han invitado a predicar. Él, cuando salió del centro de rehabilitación, mire cómo obra Dios, allá en su iglesia donde él se congregaba, les dijo, yo conozco a un hermano que se llama Luis, y ese hermano Dios lo usa, y ese hermano tiene un testimonio. Fue tanto lo que les platicó de lo que Dios está haciendo en mi vida, que los pastores le dijeron, pues vamos invitando a ese hermano Luis, a ver, nos habla tanto de él que queremos conocerlo. Y para honra y gloria del Señor, he tenido la oportunidad de predicar la palabra en la iglesia de ellos, en 3 ocasiones. El Señor ya me ha llevado a predicar en una iglesia, hermano, también en la misión Monte de Sion, también el pastor Cristian me ha invitado a predicar. Y donde se me invite a predicar, hermano, yo sé que no es el hombre, no soy yo, es Dios. Porque cuando Dios quiere hacer algo, Él mueve lo que tenga que mover. Yo sé que a veces vamos solamente por una persona. A veces hay muchas personas que son apáticas, que tal vez no están por, no sé, por conveniencia, pero siempre Dios te manda con una palabra para alguien. En los centros de rehabilitación, hermano, es muy común que vayas
y de 30, 40, nada más 2 o 3 te estén poniendo atención. Ha pasado. Sí. Pero cuando el Espíritu Santo se manifiesta, se derrama y hace maravillas, hace rompimiento y me ha tocado ver con mis ojos varones siendo libres por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Así es. A través de la palabra, a través de la oración, a través de la administración. Pero yo he entendido, hermano, que si es uno, por ese uno tengo que ir. Así es. Porque también el Señor me lleva la palabra que cuando el Señor se arrepintió de haber creado al hombre, cuando el Señor se arrepintió de la creación, el Señor iba a destruir la creación. Y con un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios, por eso tuvimos otra oportunidad. Así es. Entonces, con un hombre que halle gracia delante de Dios, por ese hombre vamos a ir a donde tengamos que ir. Así es. Vamos a seguir proclamando y declarando que Cristo es el que trae sanidad y es el que trae restauración y es el que bendice la vida de aquellos que están pasando Amén. por pruebas, por momentos difíciles. Y pues qué impresionante es que el Señor tan rápido le esté dando esa gracia, ese denuedo para que usted predique su palabra. Amén. Amén. Porque pues estamos viendo cómo Dios está usando el proceso que usted vivió, que usted pasó, para bendecir la vida de aquellos que están pasando por cosas semejantes. Y yo creo que el Señor lo va a seguir haciendo, el Señor va a seguir potencializando su vida para que usted pueda alcanzar muchísimas más almas para Cristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que usted, hermano, qué es lo que usted está experimentando con la palabra que le han dado profetas sobre, no sé si usted va a viajar a las naciones, no sé qué es lo que usted ha experimentado con eso? Amén, amén. Dios es tan poderoso, hermano. Yo estoy muy agradecido con el Señor por haberme sembrado en esta casa. Amén. Yo, desde el primer día dije, yo pertenezco aquí. O sea, llegué y yo vi y dije, este lugar es mi lugar, esta es mi casa, yo aquí pertenezco. A pesar que me decían, no vayas a esa iglesia, ve a otra iglesia, que porque ahí el pastor José no suelta el micrófono. Pero mire, cuando es Dios el que hace las cosas, yo aquí he recibido todo. Aquí le plació al Señor sembrarme y aquí el Espíritu Santo ha sembrado también y plantado cosas en mí, ha plantado dones, me ha mostrado tantas cosas, me ha mostrado visiones. Han venido profetas de Dios a este lugar, hermano. Inclusive tanto que siempre que viene profeta me profetizan todo para la honra y gloria del Señor, ¿verdad? Amén. Inclusive ya en la administración digo yo, no voy a pasar, porque si es una palabra que Dios quiere traer a mi vida, allá donde esté sentado yo, allá más ni me la van a dar. Y así ha sido, cuando el Espíritu quiere traer algo a través de un profeta, allá donde yo estoy sentado, aunque no me acerque, allá va, pum, y aterriza la palabra. Y toda la palabra se cumple, toda la palabra se ha cumplido. Hay promesas bien hermosas, promesas de evangelismo, de profecía, de que el Señor me va a usar en profecía, y el Señor lo ha hecho. Me ha permitido el Señor que yo profetice sobre la vida de las personas, y el Señor no me ha avergonzado. Cuando llego a un lugar y yo veo un varón y yo le digo, a ti el Señor te va a levantar y tú jamás vas a volver a caer, son los varones que ahorita están de pie, hermano, que no han caído, que ya no, esos varones no han regresado. Y vive Jehová, hermano, que lo digo para su honra y para su gloria. El Señor me ha usado que a través de esa palabra se afirman, ¿verdad? Y están en los caminos. Me ha tocado, hermano, aquí en la iglesia que viene la palabra sobre mí, hermano, inclusive hablándome hasta por mi nombre. Sí. Cuando viene con ciencia, a través de ciencia me traen la palabra. Hay palabras muy poderosas sobre mí. Se habla, la última que me han dicho, me hablaron de, ¿cómo se llaman los cartelones, hermano? Cuando anuncian el flyer. El flyer con mi nombre, que Dios le está mostrando al profeta. El Señor me muestra flyer con tu nombre, y en uno dice evangelista, y en otro dice profeta, y el Señor me muestra flyer, y el Señor me muestra lugares, y te va a mover. Amén. Y pues yo sé que toda palabra, toda profecía también está sujeta a la obediencia. El Señor no se arrepiente, y el Señor lo que Él quiere hacer contigo lo va a hacer, pero no es para que yo me siente y espere que la palabra se cumpla. No, yo tengo que ser obediente, yo tengo que ir a donde Dios me mande también para que la palabra
se cumpla. Está sujetada a la obediencia. El profeta también, Emanuel Preda, hace poco vino y me profetizó sobre mi vida, sobre una cuestión personal, que yo permanecí soltero un tiempo y pues bendito Dios me dijo, el Señor te va a traer una sierva aquí y lo cumplió a corto plazo y amén. Yo sé que Dios está obrando de una manera poderosa. Yo creo, porque dice la palabra, si puedes creer, al que cree todo le es posible, dice Marcos 9:23. Y yo creo en el poder de Dios y mi fe es muy grande. Amén. Y podemos ver cómo esa palabra, el que cree todo le es posible, por el simple hecho de creer, nosotros podemos ver muchas bendiciones y promesas de Dios cumplirse. Amén. Y Dios no se limita y Dios no se condiciona al tiempo del hombre ni a las condiciones del hombre, sino lo que su palabra puede hacer. Amén. Y a lo que Él en su tiempo ha establecido. Y yo siento que, como usted lo dijo ahorita, hermano, la obediencia es la que determina qué tanto avanzas tú en el Señor. La obediencia, creer, amar al Señor es lo que va a determinar cuánto vas a avanzar y en cuánto tiempo vas a alcanzar todas esas promesas. Y pues qué hermoso es escuchar todo esto, lo que Dios está haciendo. Y yo se lo pregunto para que aquellos que nos estén escuchando, aquellos que lleguen a ver este video, pues vean todo lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman, aquellos que lo honran, que se den cuenta que si están pasando por procesos difíciles en su vida, pues puedan ver que en Dios tenemos un propósito especial, un propósito grande, que claro, se va a alinear a la voluntad de Dios, pero dentro de ese propósito vamos a poder nosotros a encontrarle un sentido a la vida, un sentido especial que nos va a llevar a conocer a personas que nunca imaginamos, tener amistades que nunca pensamos que las pudiéramos tener. Nos va a hacer vivir una vida plena. Amén, así es. Una vida plena en el Señor. Y algo con lo que quiera terminar, una palabra, hermano. Sí, yo tengo una palabra que es para las mujeres o madres de familia. Yo quiero decirles de parte del Señor que nunca se cansen de orar por sus hijos. Nunca se cansen de declarar bendición sobre ellos. Dios nunca se cansa de contestar oraciones. Todo lo hace a su tiempo. Pero desde que tú estás declarando una palabra de bendición sobre tu hijo, esa palabra ya está haciendo estruendo en el mundo espiritual. Amén. En el nombre de Jesús, declara rompimiento, declara bendición, declara restauración sobre tus hijos, declara todas las bendiciones sobre tu hogar. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. La palabra de bendición de una madre tiene mucho poder. Y Dios nunca se cansa de escuchar el clamor y la oración de una madre. Porque yo sé que mientras yo estaba en las tinieblas, que mientras yo permanecía en oscuridad, que mientras yo estaba en un internamiento, yo sé que también habían rodillas dobladas clamando por mí. Amén. Así que tú, madre de familia, esposa, hija, nunca te canses de orar por los tuyos. El Señor tiene el poder de romper toda maldición, de drogadicción, toda atadura. Jesucristo trae libertad a los cautivos. Así es. Amén, hermano. Y sí, no se cansen esas madres de familia de pedir por esos jóvenes que se encuentran en los centros de rehabilitación. Ciertamente en estos tiempos estamos viendo mucho que hay muchos centros de rehabilitación abriéndose por causa de la demanda que hay de aquellos jóvenes y personas también adultas que están viviendo procesos de drogadicción. Pero nosotros creemos que a través de lo que se predica y a través de los que puedan escuchar este testimonio, muchas personas puedan ser libres de todo ese tipo de condiciones espirituales. Amén. Y pues agradecemos la visita a nuestro hermano Luis Peraza. Damos gracias a Dios también por permitirnos este tiempo con el siervo, donde pudimos escuchar este testimonio de poder, donde pudimos ver cómo Dios nos puede transportar de ese reino de las tinieblas a su luz admirable en cuestión de segundos, en cuestión de la noche a la mañana. Dios no se condiciona a tu vida, a lo que tú has pasado. Dios lo que quiere es traer sanidad, salvación. ¿Para qué? Para que tu proceso el día de mañana
pueda ayudar a todos aquellos que se encuentran en depresión, en tristeza, en angustia, en drogas, a ser libres de todos esos males. Entonces, declaramos bendición sobre sus vidas, agradecemos a todos los que han permanecido fieles a este programa y queremos invitarlos a que sigan dando me gusta, sigan compartiendo y sigan suscribiéndose a este programa Camino de Santidad Podcast. De esta manera podremos llegar a muchísimas más almas, podremos alcanzar a muchas más personas para que a través de lo que se transmite en estos episodios puedan ser edificados, puedan ser bendecidos y puedan tener encuentros sobrenaturales con la presencia del Señor. Damos gracias y los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.